Me llamo Adrien. Ahora tengo 29 años, pero todo esto empezó cuando tenía 23. En aquel entonces, yo era el tipo de chico al que la gente, por educación, describía como alguien que aún estaba encontrando su camino. No era pobre, exactamente. Trabajaba como arquitecto junior en un estudio pequeño. Pero no conducía coches de lujo. Ni subía fotos de vacaciones en islas exóticas. Como mi hermano mayor, Lucas. Lucas era el orgullo de mamá. Todo lo que hacía era oro a sus ojos. Y todo lo que yo hacía era un buen comienzo, pero quizá deberías apuntar más alto. Tenía una forma de decirlo que sonaba a consejo, pero cortaba como un cuchillo. Crecí sabiendo que ella creía que Lucas estaba destinado a grandes cosas. Y que yo estaba destinado a mirar desde la banda. Cuando conocí a Claire, mi prometida, sentí que por fin la suerte me cambiaba. Ella era cálida. Divertida. Con los pies en la tierra. No le importaba que mi vida no fuera la más brillante. Le gustaba que yo fuera apasionado con mi trabajo. Y que no estuviera obsesionado con aparentar. Nos comprometimos al ano. Y planeamos una boda pequeña. Elegante. Exactamente a nuestra medida. Mamá fue educada con todo eso. Pero yo notaba que no estaba contenta. Soltaba comentarios como: ¿estás seguro de que puedes mantenerla? Oh. Es una responsabilidad grande, Adrien. Las mujeres tienen necesidades. Al principio, lo dejé pasar. Siempre había sido así. La primera grieta apareció en una cena familiar. Estábamos todos sentados alrededor de la larga mesa de caoba de mis padres. Lucas frente a mí. Mamá en la cabecera, como una reina. Entre bocados de pollo asado, ella dijo, como quien no quiere la cosa: Claire, estarías espectacular en un sitio como el ático de Lucas. Ya has estado allí, ¿verdad? Claire sonrió con educación y dijo: no. Mamá ni parpadeó. Deberías ir. La vista de la ciudad es increíble. Siempre le digo a Lucas que debería sentar la cabeza. Alguien como tú podría inspirarle. Yo me reí, en ese momento. Pensando que era mamá siendo su versión habitual de torpe y desagradable. Pero la mano de Claire, bajo la mesa, estaba tensa. Sus dedos rígidos. Apretando los míos. Esa noche, ella me preguntó si mi madre no la quería. Yo le dije que no era por ella. Que mamá tenía el hábito de compararme con Lucas desde siempre. Lo que no entendí es que aquello no era una charla inofensiva de sobremesa. Mamá estaba plantando semillas. Durante los meses siguientes, las cosas pequeñas empezaron a cambiar. Claire volvía de hacer recados y decía que se había encontrado con Lucas. Que casualmente estaba por la misma zona. O recibía mensajes de mamá invitándola a ayudar a planear una sorpresa para mí. Yo lo veía tierno. Hasta que me di cuenta de que esas sorpresas nunca ocurrían. Cuando preguntaba, Claire se ponía vaga. Decía que solo era charla. Yo quería creerla. Y entonces llegó la noche que no voy a olvidar. Había trabajado hasta tarde en un proyecto. Y pasé por casa de mis padres para dejar unas fotos familiares antiguas que mamá llevaba tiempo pidiéndome. Al subir por la entrada, vi el coche de Lucas aparcado delante. Dentro, la risa se escapaba del salón. Me asomé por la ventana lateral. Por instinto. No por sospecha. Y me quedé helado. Mamá, Lucas y Claire estaban sentados juntos. Con copas de vino en la mano. Hablando como si fuera lo más normal del mundo. Mamá se inclinó hacia adelante. Hablaba bajo. Pero lo bastante claro para que yo la oyera. Claire, eres una mujer inteligente. Lucas puede darte la vida que Adrien nunca podría. Ya está establecido. Puede darte seguridad, estatus, todo lo que una mujer merece. Lucas sonrió, con esa media sonrisa, como si todo fuera natural. Claire no parecía ofendida. Parecía pensativa. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo iban a oír. No me quedé a escuchar más. Me fui sin llamar. Conduje a casa. Y me quedé horas en la oscuridad.
repitiendo esas palabras en mi cabeza. Cada instinto me decía que los encarara de inmediato. Pero otra parte de mí, la más silenciosa y fría, me dijo que esperara. Que mirara. Que viera hasta dónde llegaba aquello. Durante las 2 semanas siguientes, nota Claire distante. Demasiado cansada para las citas. Demasiado ocupada para los preparativos de la boda. Y una tarde, me sentó en mi propia cocina. Con las manos juntas, colocadas con pulcritud, como si estuviera en una reunión. Adrien, creo que fuimos demasiado deprisa. No me miraba a los ojos. Se me cerró el pecho. Hablo de estabilidad. De que no estaba segura de que estuviéramos alineados para el futuro. Yo sabía exactamente de dónde venían esas palabras. Tenían las huellas de mamá por todas partes. Y el golpe final llegó cuando dijo: Lucas entiende lo que necesito. Yo no le pregunté si hablaba de lo emocional o de lo económico. No me hizo falta. En una semana, ella hizo las maletas. No hubo una pelea dramática. Ni súplicas para que se quedara. Yo solo la dejé ir. Pero cuando salió por mi puerta, con la maleta en la mano, me miró de una forma concreta. Mitad culpable. Mitad triunfante. Y supe que mamá había conseguido exactamente lo que quería. Después de eso, corté todo contacto. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin visitas en fiestas. Dejé mi trabajo. Me mudé a otra ciudad. Y rehice mi vida desde cero. Con una determinación que nunca había tenido. No les dije a dónde fui. Para ellos, yo había desaparecido. Y, de algún modo, era verdad. Pero lo curioso de desaparecer es que tú eliges cuándo volver. Y años después, yo volví. Ocurrió un viernes brillante. Bajo el resplandor cálido de las lámparas de araña. En una gala benéfica lujosa. Yo ya no era el hijo menor que aún estaba buscándose. Yo era el hombre que llevaba el control. El anfitrión del evento. Y cuando vi a mamá, a Lucas y a Claire cruzar aquellas puertas enormes, con los brazos enlazados como si fueran un retrato familiar perfecto, sonreí. Porque en el instante en que vieron quién era yo. Y, más importante aún, quién estaba a mi lado. Sus sonrisas se apagaron al momento. Y ahí fue cuando vieron a mi esposa. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron en medio del amplio salón de baile, el tiempo pareció detenerse. Todo quedó inmóvil. Excepto por un crujido invisible y afilado en el aire entre nosotros. La sonrisa de mamá se congeló. La mano de Lucas apretó la de Claire un poco más. Casi imperceptible. ¿Y Claire? Claire parecía como si acabara de entrar en una pesadilla que no sabía que aún seguía viva. Mi esposa, de pie a mi lado, vestida con un traje verde esmeralda que atrapaba la luz con cada movimiento, inclinó la cabeza y me susurró algo. Me hizo reír en voz baja. No necesité mirar a mi familia para saber que estaban ardiendo de preguntas. Pero antes de esa noche. Antes de haber estado alguna vez en esa sala con el control en mis manos. Hubo un largo periodo en el que sus sombras aún me alcanzaban. Incluso desde lejos. Al principio me dije que ya había pasado página. Trabajé hasta el límite. Volqué todo lo que tenía en mi carrera. Fundé mi propio estudio de diseño. Un equipo pequeño. Y unos cuantos contratos arriesgados. Tan arriesgados que, de haber fallado, me habrían hundido. No fallaron. En solo 3 años, ganamos licitaciones frente a empresas que antes me habían rechazado sin siquiera mirarme 2 veces. No publiqué nada sobre ello. No envié actualizaciones. Conocía a mi familia. Si no oían mi nombre, asumirían que yo seguía siendo el hijo de segunda fila. Y eso me venía bien. Pero poco a poco, los recordatorios volvieron a filtrarse en mi vida. Al principio, eran casi nada. Un correo de un viejo amigo de la familia. Solo para saludar. Y, de paso, mencionar lo bien que les iba a Lucas y a Claire. Habían comprado una casa enorme en las afueras. El negocio de Lucas estaba prosperando. Aunque yo sabía que, en su caso, eso solía significar que los inversores hacían el trabajo real. Y,
por supuesto, mamá seguía orgullosa como siempre. Al parecer, le contaba a todo el mundo que Lucas había salvado a Claire de una vida incierta. No era solo orgullo. Era reescribir la historia. Me estaban borrando de mi propio relato. El verdadero golpe llegó cuando asistí a un evento de networking del sector. Unos 2 años después de irme. Había ido para conocer posibles socios. Pero a mitad de la noche, escuché una risa conocida. Me giré hacia el sonido. Y allí estaba Lucas. Con un traje azul marino perfectamente ajustado. Copa en mano. Dominando un pequeño círculo de gente. Claire iba de su brazo. Llevaba una pulsera de diamantes que gritaba sin pudor: mira lo que puedo pagar. Estuve a punto de darme la vuelta. Hasta que me di cuenta de que aún no me habían visto. Entonces lo escuché decir. Sí, mi madre siempre supo que yo sería el que llegaría lejos. Mi hermano. Bueno, tenía buenas intenciones. Pero no tenía ambición. Claire también se dio cuenta. Los que le rodeaban rieron con cortesía. Claire dio un pequeño sorbo a su vino. Con la sonrisa más tenue posible. Fue una negación limpia. ¿Publique? De toda mi existencia. Tuve que salir fuera antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Después de esa noche, la ira dejó de ser un ruido de fondo. Se volvió algo más afilado. Algo útil. Aún así, siguieron apareciendo. Lucas me envió una solicitud de conexión en LinkedIn. No para reconciliarse. Sino para invitarme a una presentación de oportunidades de negocio de uno de sus proyectos. No respondí. Un ano, mamá me escribió por las fiestas. Reprochándome que no hiciera un esfuerzo. Insinuando que la familia siempre perdona. Perdona. Como si yo hubiera traicionado a alguien. Y aún así, por la forma en que intentaban arrastrarme de nuevo a su mundo, bajo sus condiciones, lo vi claro. Querían mantenerme en mi sitio. Querían que viera su éxito. Que aceptara en silencio su versión de la historia. Que yo era el que se había quedado atrás. Lo que no sabían era que mi vida había crecido en silencio mucho más allá de la suya. Me mudé a un ático. No para presumir. Sino porque podía. Invertí en inmuebles. Construí negocios paralelos. Y al final de mis 20, ya no solo me iba bien. Estaba en una posición en la que podía entrar en una sala y controlar la conversación. Y cuanto más construía, más una idea giraba en mi cabeza. Si algún día nuestros caminos volvieran a cruzarse, no solo estaría preparado. Yo tendría todas las cartas. Ese día llegó antes de lo que esperaba. Un conocido mío, alguien influyente en el mundo filantrópico, me sugirió organizar una gala benéfica para una causa que realmente me importaba. No era solo un movimiento profesional. Era personal. Era la oportunidad de subir a un escenario. No como el hijo inferior de nadie. Sino como el hombre que había construido su propio nombre. Las invitaciones se enviaron a todos los rincones de mi red. Algunas, de forma deliberada, llegaron a antiguos círculos sociales donde mi familia aún se movía. Y así, aquella noche, en el gran salón bajo lámparas de cristal, con cámaras destellando y un cuarteto de cuerda tocando de fondo, los vi entrar. Mamá. Lucas. Claire. Vestidos para impresionar. Convencidos de que eran los protagonistas de la velada. Hasta que vieron el nombre impreso en el programa con borde dorado. El rostro de Lucas mostró una expresión fugaz entre sorpresa e incomodidad. Mamá intentó recomponerse con una sonrisa amable que no llegaba a los ojos. ¿Y Claire? Su mirada fue de mí a mi esposa. Y algo en su expresión se cerró. Como si acabara de ser arrastrada a un recuerdo que no quería revivir. Pude sentir la tensión acumulándose. Como un arco tensado al límite. Pero no me acerqué. Aún no. Quería que se cocieran en ello. Que sintieran el suelo moverse bajo sus pies mientras la noche avanzaba. Y entonces, en un momento que no olvidaré jamás, mamá se inclinó hacia Lucas y le susurró algo. Creyendo que yo no podía verlo. Él asintió. Fuera lo que fuera, estaba claro que ya estaban maquinando.
Seguían pensando que podían jugar conmigo. Ese fue su primer error. Ocurrió apenas 40 minutos después de empezar la gala. Justo después del primer bloque de discursos. Yo me movía entre la gente. Dando la mano. Sonriendo para las fotos. Dejando que mi esposa se encargara de las conversaciones con algunos de los donantes más importantes. Desde el otro lado de la sala, vi a Lucas y a Claire alejarse del área principal. Al principio no le di importancia. En eventos así, la gente se aparta constantemente. Pero entonces vi a mamá seguirlos. Algo se me encogió por dentro. No fue curiosidad lo que me hizo ir tras ellos. Fue instinto. El mismo instinto que años atrás me había detenido fuera de aquel salón. La primera vez que escuché a mi madre ofrecer a mi prometida a mi hermano como si fuera un trato comercial. Me moví en silencio. Esquivando camareros con bandejas de champán. Hasta llegar a un pasillo lateral que conducía a la zona de salas privadas. El lugar tenía varias habitaciones reservadas para reuniones discretas. Y los encontré allí. A los tres. En una de ellas. La puerta entreabierta. La voz de mamá salía lo justo para que pudiera oírla. Tienes que aprovechar esto. Aquí está superado. Todo este brillo. Toda esta gente. Es puro teatro. Averigua quién lo está respaldando. Si conseguimos entrar, podemos asegurarnos de que no vuelva a dejarnos fuera. Lucas estaba apoyado contra la pared. Con una expresión satisfecha. ¿Crees que tiene capital suficiente para algo así por su cuenta? Seguro que hay algún inversor detrás. Lo encontramos. Y quizás les ofrecemos un trato mejor. Y entonces se alzó la voz de Claire. ¿Serena? Medida. Como si estuviera hablando del menú de una cena y no de algo grave. O podría hablar con él. Antes confiaba en mí. Si me acerco de la forma adecuada, hablará. Sigue siendo un hombre, Lucas. Tú sabes cómo usar eso. No me moví. Me quedé allí. Dejando que cada palabra se filtrara en mí como un veneno lento. No habían venido solo a arruinar mi evento. Estaban conspirando activamente para hundirme. Para hurgar en mi trabajo. Para arrebatar algo que daban por hecho que yo no merecía. Y Claire. Claire no era solo mi ex. Era la mujer que un día prometió casarse conmigo. Y ahora, con total naturalidad, se ofrecía a manipularme como a una presa. Había algo profundamente absurdo en estar allí. En mi propio evento. Con un traje hecho a medida pagado con mi propio dinero. Escuchando a las mismas personas que me destrozaron años atrás intentar hacerlo otra vez. Pensé en entrar en ese momento. En enfrentarles. En romperlos delante unos de otros. Pero algo me detuvo. No fue miedo. Fue estrategia. Porque en ese instante entendí algo esencial. Ellos no habían cambiado. Durante todos esos años, seguían viéndome como el hermano pequeño. Como el hijo al que se podía empujar sin consecuencias. Estaban tan convencidos de su superioridad que ni siquiera contemplaron la posibilidad de que yo pudiera estar escuchando. De que yo pudiera saber más que ellos. Mientras seguía allí, con el pecho apretado por la rabia, vi aparecer a mi esposa al final del pasillo. Cruzo su mirada con la mía. Alzo una ceja. Preguntando en silencio qué estaba pasando. Negué levemente con la cabeza. Una señal para que no interviniera. Ella no insistió. Simplemente se dio la vuelta. Y desapareció entre la gente. Me dejó el espacio para decidir. Y entonces escuché la última verdad. La más cruda. Salir de la boca de mi madre. Siempre fue el débil. Debería sentirse agradecido de que hayamos venido esta noche. Esto podría ser la forma de meterlo por fin en algo que valga la pena. ¿Y si no coopera? Dejo la frase en el aire. Lucas sonrió con suficiencia. Claire lo miró a él. Y luego hacia el salón. Como si ya viera el camino abierto. Fue suficiente. El último resto de lealtad familiar que aún conservaba se rompió en dos. ¿Limpio? Definitivo.
cualquier esperanza de reconciliación. De una convivencia civilizada. Se desvaneció. Habían sido claros. No estaban allí por mí. Estaban allí por lo que creían que podían quitarme. Di un paso atrás, alejándome de la puerta. La decisión ya se estaba formando en mi mente. Si querían un juego, se lo daría. Pero no el que ellos creían estar jugando. Y por primera vez en años, volví a sentir esa determinación fría y silenciosa. La misma que sentí la noche en que Claire salió de mi apartamento con una maleta. Solo que esta vez, no iba a desaparecer yo. Esta vez, desaparecerían ellos. No los confronté esa noche. Aún no. Esa fue la parte más difícil. Volver al salón principal. Con el rostro sereno. La postura firme. Mientras por dentro, el estómago se me retorcía como si hubiera tragado vidrio. Mi esposa me miró cuando regrese a su lado. No pregunto nada. Pero el leve estrechamiento de sus ojos me dijo que ya intuía la verdad. El resto de la velada fue un borrador de conversaciones educadas. Copas chocando. Sonrisas forzadas. Cada vez que miraba al otro lado de la sala, los encontraba observándome. Mi madre, con esa mirada evaluadora que había usado conmigo toda mi vida. Lucas, con una sonrisa calculadora. Y Claire, con una expresión que no lograba descifrar. Era curiosidad. Expectativa. O la misma arrogancia silenciosa que había mostrado al dejarme. Cuando la gala terminó y los últimos invitados se marcharon, me quedé con mi equipo cerrando detalles finales. La música ya no sonaba. Las luces estaban atenuadas. El silencio del salón vacío pesaba. La voz de mi madre seguía repitiéndose en mi cabeza. Una y otra vez. Hay que meterse. Tiene suerte de que hayamos venido. Esa noche, acostado mirando el techo mientras mi esposa dormía a mi lado, sentí algo que hacía tiempo no sentía. Un dolor familiar. El mismo de los primeros meses después de su traición. Entonces fue soledad. Esta vez era algo más afilado. No porque volvieran a herirme. Sino porque me recordaron cuánto había dejado que su ausencia me definiera. En las semanas siguientes, seguí con mi vida. Pero no era yo. Cometí pequeños errores en el trabajo. Nada que otros notaran. Pero yo sí. Revivía cada desprecio del pasado. Cada vez que había vivido a su sombra. Cada vez que había tragado orgullo en lugar de hablar. Era como reabrir una herida que nunca cerró del todo. Empecé a evitar eventos sociales donde pudieran aparecer. Rechacé invitaciones de conocidos comunes. Mi esposa se dio cuenta. Me preguntó si estaba agotado. Le dije que solo estaba cansado por el trabajo. No era cierto. La verdad es que volví a sentir aquel impulso antiguo. El deseo de desaparecer. De levantar un muro entre yo y todo lo que los rodeara. Pero no lo hice. Porque en medio de esa niebla de frustración y cansancio, entendí que tenía dos opciones. Dejar que me empujaran de nuevo a la sombra. O transformar esa rabia hirviendo en algo distinto. Algo útil. Así que empecé a prestar atención otra vez. A observar. A escuchar. Cada vez que alguien mencionaba el negocio de Lucas, hacía preguntas casuales. Las justas para entender que nada era tan sólido como él pretendía. Rumores de retrasos. Inversores retirándose. Oía que Claire mantenía la fachada. Pero algunos insinuaban que no era feliz jugando a la esposa perfecta. No hice ningún movimiento visible. Pero en mi mente, las piezas empezaron a encajar. Empecé a imaginar no solo defenderme, sino contraatacar. De forma pública. Inequívoca. Imposible de tergiversar. Aún así, el dolor seguía allí. Había llegado muy lejos. Y aún así, verlos de nuevo me hizo darme cuenta de cuánto de mi éxito había sido una reacción a ellos. Ya no bastaba con seguir construyendo mi vida. No. Necesitaba que supieran exactamente quién me había convertido sin ellos. ¿Y cuál era el precio de cruzarme? Mientras colocaba los cimientos en silencio, me di cuenta de algo inquietante.
Ellos seguían jugando su juego. De vez en cuando, algún amigo común me transmitía un mensaje de mi madre, preguntando si podíamos tomar un café. Lucas envió un mensaje. Solo uno. Diciendo que debíamos hablar de oportunidades. Claire no contactó directamente. Pero supe por terceros que había estado preguntando por mi esposa. Creían que me estaban rodeando. Pero yo ya estaba construyendo la trampa. Decidí que el primer paso no sería la confrontación. Sería la elevación. Si creían que aún podían alcanzarme. Que aún podían acercarse lo suficiente para jugar conmigo. Yo subiría. Tan alto. Que tendrían que levantar la cabeza solo para verme. Los meses posteriores a la gala pasaron en una vorágine de impulso calculado. Me entregué a mi empresa con una precisión casi obsesiva. Cada presentación era más afilada. Cada propuesta, respaldada por una investigación tan sólida que era imposible rechazarla. Me expandí hacia mercados que antes había abordado con cautela. Inmobiliario comercial de alto nivel. Residencial de lujo para clientes con bolsillos profundos y memoria larga. No eran solo trabajos. Eran declaraciones. Y esas declaraciones fueron escuchadas. En apenas 8 meses, mi empresa no solo era rentable. Estaba prosperando. Conseguimos un proyecto que puso mi nombre en publicaciones del sector. De los que se quedan en la mente. Mi rostro apareció en la portada de una revista. Sonriendo frente a la maqueta de un desarrollo emblemático. No era vanidad. ¿Era visibilidad? Cuanto más aparecía mi nombre, más notaba el cambio en la forma en que la gente me trataba. Puertas que habían estado cerradas durante años empezaron a abrirse. Con invitaciones. Al mismo tiempo, no me limité solo a la arquitectura. Diversifiqué. Inversiones inmobiliarias. Alianzas empresariales. Proyectos de hospitalidad. Incluso una pequeña participación en una startup tecnológica dirigida por un amigo de mis primeros años de carrera. Cada paso fue deliberado. Cada movimiento hacia que la historia de la primera etapa, la que ellos seguían contando, resultara cada vez menos creíble. Y mientras mi carrera despegaba, mi vida personal también lo hacía. Mi esposa y yo viajamos. París. Santorini. Kioto. Cada viaje era un recordatorio de la vida que había construido. Sin necesitar la aprobación de nadie más que la mía. Ella no era solo mi pareja. Era quien escuchaba. Mi apoyo. Mi refugio. Nunca me empujó a actuar contra mi familia. Pero entendía. A veces entendía sin que yo tuviera que decir una sola palabra. Empecé a organizar encuentros. No tan espectaculares como una gala. Sino veladas íntimas. Cuidadosamente curadas. Con personas influyentes. Políticos. Empresarios. Creativos. Filántropos. Gente que valoraba la discreción. Pero que nunca olvidaba quién les hacía sentirse vistos. La información corrió rápido. Y de pronto, ya no era solo un empresario. Era un conector. Un nombre que merecía ser conocido. Fue entonces cuando empecé a oír hablar de Lucas con más frecuencia. Y no de buena manera. Su negocio estaba tambaleándose. 2 de sus contratos más importantes se habían caído. Un inversor se retiró tras una disputa por gastos excesivos. Circulaban rumores de que se había endeudado más de la cuenta para comprar aquella mansión en las afueras. Y Claire. Su nombre aparecía en conversaciones susurradas. Acompañado de palabras como inquieta. Aislada. No contacte. No me regodee. Deje que la distancia creciera. Porque sabía que cada centímetro la haría más letal mi jugada final. El punto de inflexión llegó cuando me invitaron a copresidir un evento anual de recaudación masivo. Uno que eclipsaba con creces la gala que yo había organizado. No era solo caridad. Era un nodo de poder. Un lugar donde los acuerdos se cerraban entre copas de champán. Donde una presentación en el momento justo podía cambiar el rumbo de una vida en una sola noche. La invitación no fue solo un honor. Fue una declaración.
Había llegado a una liga que ellos jamás imaginaron para mí. Y me aseguré de que la lista de invitados incluyera suficientes nombres de los antiguos círculos sociales. Lo justo para que la noticia llegara a mi madre. A Lucas. A Claire. No como invitación. Aún no. Sino como un titular imposible de ignorar. Para entonces, mi red era tan amplia que cualquier información que quisiera, llegaba sola. Ni siquiera tenía que buscarla. Contactos comunes la ofrecían sin que yo preguntara. Como si actualizarme sobre su caída fuera un favor. Y cada dato era otro ladrillo en el muro. Estaba construyendo la distancia entre el hombre que ellos creían que yo era y el hombre en el que me había convertido. Aún así, mantuve cada movimiento en silencio. Quería que sintieran curiosidad. Que se preguntaran cómo aquel hijo menor perdido había pasado a ser alguien al que no podían acercarse sin presentación previa. Y, sobre todo, quería que vinieran a mí. Porque cuando finalmente lo hicieran, yo estaría preparado. Y esa oportunidad llegó antes de lo esperado. Un conocido común. Alguien que aún se movía entre su mundo y el mío. Dejó escapar que Lucas estaba desesperado por conseguir un contrato en un desarrollo en el que yo tenía una participación. Él aún no sabía que yo estaba involucrado. Pero lo sabría. Y en ese mismo instante, decidí que ya era suficiente de dejarles moverse a ciegas. Era hora de sacarlos a la luz. La noticia de la desesperación de Lucas fue la grieta que había estado esperando. El proyecto era un desarrollo de lujo de uso mixto. Terreno prime. En una zona de la ciudad en plena expansión. Yo no era la cara visible del proyecto. Y eso era intencional. Mi participación estaba oculta tras una sociedad holding. Protegida por capas de socios inversores. En los papeles, yo era solo uno más. En la realidad, tenía más influencia que nadie fuera del círculo interno podía imaginar. Llamé a mi contacto en el consejo del proyecto. Un hombre llamado Porter. Amante de los puros caros. Y aún más de los secretos costosos. He oído que hay interés por parte de un tal Lucas Hall. Lo dije con tono casual durante el almuerzo. Observando su reacción. Porter sonrió de lado. ¿Tu hermano? Pregunto, sorprendido. Ha estado haciendo ruido para entrar. Pero siendo sinceros, su propuesta es inestable. Y entre nosotros, su reputación no ayuda. Esa información no era solo útil. Era oro. En mi entorno, la reputación no era imagen. Era moneda. Y a Lucas se le estaba agotando. Me recosté en la silla. Di un último sorbo a mi bebida. Si insiste otra vez. Dije. Dile al consejo que estamos considerando otros candidatos. Hice una pausa. Lo suficiente para que sonara como un comentario al pasar. Pero si yo respaldara a alguien. Eso podría inclinar la balanza. Porter lo entendió al instante. No pregunto más. En ese mundo, saber demasiado podía ser un problema. Pero la semilla estaba plantada. El acceso de Lucas ahora dependía de mí. Lo supiera o no. En las semanas siguientes, seguí reuniendo hilos en silencio. A través de otro contacto. Un asesor financiero que conocí en una cena benéfica. Supe que Lucas había recurrido a préstamos puente de alto interés para cubrir problemas de liquidez. Eso explicaba la urgencia. No perseguía el proyecto solo por prestigio. Necesitaba el dinero para no hundirse. Y entonces llegó la joya definitiva. Claire. No busque escándalos. Pero a veces los escándalos te encuentran. Una mujer con la que había trabajado en un proyecto de diseño mencionó que había visto a Claire en un café exclusivo. Con un hombre que definitivamente no era Lucas. No fue ambigua. Los describió riendo. Inclinados el uno hacia el otro. Con las manos entrelazadas sobre la mesa. Por fuera no reaccioné. Por dentro, sentí ese viejo destello de satisfacción. No porque me importara Claire. Sino porque sabía lo que significaba. Las grietas en su imagen perfecta se estaban ensanchando. Y ahora tenía más que suficiente palanca para derrumbarlo todo. Pero no me precipité.
Esto no iba de exponerlos de inmediato. Iba de tiempo. De crear un momento tan preciso que, cuando la verdad cayera, no dejara vía de escape. Fue entonces cuando llamé al coordinador del evento de la gala anual que yo copresidia. Le envié la lista actualizada de invitados. Larga. Curada. Llena de nombres que yo quería en esa sala. Casi al final, añadí 3 nombres que parecerían fuera de lugar para cualquiera que no conociera la historia. Mi madre. Lucas. Claire. No era una oferta de paz. Era el cebo. 2 semanas después, las invitaciones fueron enviadas. Grabadas en relieve sobre cartulina gruesa color crema. Selladas con el emblema del evento. Yo sabía que aceptarían. El orgullo no les permitiría ausentarse. No de un evento donde yo estaría en la entrada, saludando a los invitados, estrechando manos y dando el discurso principal. Y cuando entraran en ese salón de baile, no solo me verían a mí. Verían a las personas cuya aprobación siempre habían deseado. Gente que no solo hablaba de influencia, sino que la empuñaba como una cuchilla. Yo estaría en el centro de ese mundo. Ellos estarían fuera, buscando cómo entrar. Y entonces yo decidiría cómo dejarlos pasar. O si lo haría en absoluto. La noche de la gala llegó. Clare. Fría. Una de esas noches de otoño en las que el aire parece caro. El lugar, un teatro art déco restaurado, brillaba desde dentro. Cada ventana derramaba luz cálida sobre las escaleras de mármol. Estaba en la entrada con mi esposa. Recibiendo a cada invitado. Cada apretón de manos. Cada sonrisa. Todo era intencional. Este era mi territorio ahora. Cuando el sedán negro se detuvo y mi madre bajó, envuelta en un vestido azul marino oscuro, su rostro estaba sereno. Pero sus ojos estaban hambrientos. Escaneando la multitud en busca de reconocimiento. No me inmuté. Lucas salió después. Con un traje casi perfecto. Casi. Con ese toque de ansia que delataba su necesidad de demostrar que aún pertenecía a lugares como este. Claire apareció al final. Su vestido brillaba bajo las farolas. Su brazo enganchado al de él. Sonrió. Pero la sonrisa era fina. Tensa. Adrien. Dijo mi madre con calidez. Como si la última década no hubiera existido. Qué sorpresa verte aquí. Le devolví la sonrisa. Fría. Firme. No es una sorpresa, mamá. Este año soy copresidente. Hubo un parpadeo en sus ojos. Casi imperceptible. Pero yo lo vi. Lucas miró alrededor. Reconociendo los rostros presentes. Nombres que había intentado cortejar durante años. La mirada de Claire no dejaba de ir hacia mi esposa. Que estaba a mi lado. Con una confianza natural que atraía atención sin decir una palabra. Dentro, el teatro se había transformado en un joyero de oro y rojo profundo. Mesas cubiertas con manteles ricos. Centros de flores frescas y luz de velas. El escenario estaba listo. Una gran pantalla mostraba el trabajo de la Fundación Benéfica. Me aseguré de que su mesa estuviera frente al escenario. Y más importante aún. Lo suficientemente cerca de varios inversores clave del proyecto que Lucas perseguía. Durante la hora del cóctel, me moví entre grupos. Conversaciones fáciles. Insinuaciones medidas sobre proyectos actuales y alianzas selectivas. Lo justo para despertar curiosidad. Cuando por fin me acerqué a su mesa, lo hice con calma deliberada. Lucas. Dije. He oído que estás muy ocupado en el sector inmobiliario. Él se irguió. Claramente complacido de ser reconocido. Sí. En algunos acuerdos grandes. De hecho, estoy mirando el desarrollo del centro. Podría ser lo adecuado para mí. Lo dijo lo bastante alto para que los inversores cercanos lo oyeran. Asentí despacio. El proyecto que está financiando mi empresa. El silencio que siguió fue cortante. Un inversor de la mesa vecina giró ligeramente la cabeza. Interés captado. Lucas parpadeó.
intentando ocultar el cálculo repentino en su mirada. Mi madre se recompuso primero. Vaya. ¡Qué coincidencia! Quizás podáis trabajar juntos. El caso es este. Dije con tono uniforme. Manteniendo la cordialidad. Estamos siendo muy selectivos. Solo trabajamos con socios que tengan la estabilidad y la reputación adecuadas. No es nada personal. Es solo negocio. Claire se movió en la silla. Cruzo las piernas. La mandíbula tensa. Parecía querer decir algo. Pero se contuvo. Capté la mirada que lanzó hacia uno de los inversores. Una mirada que no se me escapó. Sirvieron el primer plato. Las conversaciones fluyeron alrededor de ellos como agua rodeando una piedra. No necesitaba decir más. El mensaje ya estaba ahí. Suspendido en el aire. Para que cualquiera cercano lo entendiera. Ahora yo era el guardia de la puerta. Pero el verdadero movimiento llegó más tarde. Durante la subasta. El presentador llamaba a pujas por una consultoría arquitectónica exclusiva. Una pieza que yo había donado personalmente. Esperaba que la ganara uno de los grandes donantes. Pero cuando la cifra alcanzó un número impresionante, Lucas levantó su paleta. La sala reaccionó. Murmullo sorprendido. Cejas alzadas. Sonreí. Muy generoso, Lucas. Dije al micro. Aunque debo mencionar que la consultoría está sujeta a trabajar con clientes cuyos proyectos encajen con los estándares de nuestra marca. Las palabras fueron educadas. Pero en esa sala cayeron como una sentencia. Todos lo entendieron. Podía pujar cuanto quisiera. Sin mi aprobación, no habría trato. El presentador pasó rápidamente al siguiente lote. Lucas bajó la paleta. El rostro tenso. Los labios de mi madre se apretaron en una línea fina. Claire, de pronto, encontró su copa de vino fascinante. Había trazado la línea delante de todos los que importaban para ellos. Sin levantar la voz ni una sola vez. No podían llamarlo rencor. Era negocio. Y estaban fuera. Pero la noche no había terminado. Aún me quedaba una carta. Llego durante el brindis final. Invite a mi esposa al escenario para agradecer a los donantes. Cuando se colocó a mi lado, la luz atrapó el diamante de su mano. Vi cómo los ojos de Claire se abrían apenas un poco. El reconocimiento amaneciendo. Porque mi esposa no solo era deslumbrante. Era alguien que Claire había conocido brevemente años atrás. Cuando aún estaba conmigo. Alguien a quien había subestimado por completo. Vi a Claire inclinarse levemente hacia Lucas. Susurrarle algo que no pude oír. Su rostro pálido bajo la luz dorada. En ese momento supe que habían entendido. El juego había cambiado por completo. Y yo no había terminado. Tras el brindis, bajé del escenario con mi esposa. El aplauso nos envolvió como una ola. Volvimos a mezclarnos con la gente. Pero sentía sus miradas desde el otro lado de la sala. Mi madre. Lucas. Claire. Sentados en un triángulo tenso y silencioso. La energía a su alrededor había cambiado. Antes se inclinaban en las conversaciones. Sonreían buscando atención. Ahora la gente pasaba de largo. Sin detenerse. No solo me evitaban a mí. Evitaban la imagen. En un lugar así, la reputación es moneda. Y esa noche habían perdido un buen fajo delante de quienes querían impresionar. El golpe real llegó 2 días después. Porter me llamó. Solo para avisarte. Lucas ha vuelto a contactar por el desarrollo. Le dijimos que vamos en otra dirección. No te mencionamos. Pero lo sabrá. Le di las gracias. Colgué. Casi de inmediato, mi teléfono vibró de nuevo. Era un contacto común con el que no hablaba desde hacía años. He oído lo de tu hermano. Dijo. La noticia corre rápido. Los inversores están nerviosos. Esto podría ser el principio del fin para él. En menos de un mes, otros 2 respaldos se retiraron.
citando diferencias estratégicas. Las redes sociales de su empresa quedaron en silencio. Las apariciones públicas desaparecieron. Para el invierno, la mansión fue puesta a la venta discretamente. Y Claire. Supe que no se quedó. Reapareció en otra ciudad. Su nombre surgía a veces en crónicas de eventos benéficos. Pero sin el brillo de antes. Quienes la conocían de cerca sabían por qué. Las historias tienen forma de viajar. Sobre todo las que se susurran con una copa de vino entre personas que disfrutan de un toque de Freud. Mi madre intentó llamar una vez. El mensaje de voz fue breve. Frágil. Cortante. Creo que deberíamos hablar. La familia es importante. No devolví la llamada. No quedaba nada que decir. La familia es importante. Pero no la que te trata como una pieza de ajedrez. Al año siguiente, volví a organizar la gala. Más grande. Más brillante. Más exclusiva. Mientras daba el discurso de apertura, recorrí la sala con la mirada. Y pensé en la primera gala.